Hola, en este video vamos a ver la resolución de la guía de repaso teórico 1 de determinantes. Ejercicio 1. Califica con verdadero o falso las siguientes proposiciones. Justifica tu respuesta. Apartado A. Toda matriz tiene asociado un único escalar determinante de A. Recordemos que podemos denotar el determinante de una matriz A de orden n con elementos en el campo de estas dos maneras que tenemos acá, ¿sí? Entonces, observemos que además, por la definición, sabemos que el determinante es una función que va de las matrices cuadradas de orden n con elementos en el campo a los elementos en el campo, ¿sí? Entonces, a cada matriz A de orden n por n con elementos en el campo le corresponde un único escalar que es justamente el determinante de A y que pertenece al campo. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos concluir que toda matriz cuadrada tiene asociado un único escalar que es justamente el determinante de A. Por lo tanto, la proposición A es falsa. Apartado B. El determinante de una matriz es un número real positivo. Esta proposición es falsa. Veamos un contraejemplo para esto, ¿sí? Siempre que una proposición sea falsa, tenemos que demostrarlo con un contraejemplo. Consideremos la matriz A, que es una matriz de orden 2 con elementos reales, ¿sí? Le calculemos el determinante A. El determinante de A, por ser una matriz cuadrada, es igual al producto de los elementos de la diagonal principal, o sea, el producto entre este y este, menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria, ¿sí? Entonces, haciendo ese cálculo, nos queda que el determinante de A es menos 1 y por lo tanto no es un número real positivo. Y esto confirma que la proposición es falsa. Apartado C. Si A es una matriz cuadrada de orden n con n mayor que 1, entonces esta que tenemos acá es una matriz también cuadrada de orden n menos 1. Y particularmente es la submatriz que se obtiene de A eliminando la fila I y la columna J. Para ver si esto es verdadero o falso, recordemos lo que vimos en la página 6 de la teoría. Entonces, ahí podemos encontrar esta notación que dice que si A es una matriz cuadrada de orden n, con n mayor que 1, vamos a denotar de la forma que está dada en el enunciado del apartado C a la submatriz que se obtiene eliminando fila I y columna J de A. Es decir, que obtenemos entonces una matriz de orden n-1 con elementos en el campo, ¿sí? A partir de esta notación podemos confirmar que el apartado C del ejercicio 1 es verdadero. Apartado D. Si el determinante de B es igual a 0, entonces B es la matriz nula. Esto es falso. Veamos un contraejemplo. Sea B la matriz cuadrada que tiene todos sus elementos iguales a 1, es una matriz cuadrada de orden 2. Calculemos el determinante. El determinante de la matriz B es 0 por el axioma 2 de la definición. Entonces, acá tenemos una matriz que es no nula y cuyo determinante es 0. ¿Sí? De esta forma, mostramos que la proposición del apartado D es falsa. Apartado F. Si A y B son dos matrices cuadradas de orden 2 con elementos reales, entonces el cofactor del elemento de la fila 2, columna 2 de ambas matrices es el mismo. Para responder si esto es verdadero o falso, recordemos la definición de cofactor de un elemento. Sea n mayor que 1 y A una matriz cuadrada de orden n con elementos en el campo, se llama cofactor del elemento A y J y se denota con alfa y j al escalar que se obtiene de multiplicar el factor menos 1 elevado a la i más j por el determinante de la submatriz que se obtiene de A suprimiendo la fila i y la columna j. Teniendo en cuenta esta definición, calculemos el cofactor del elemento de la fila 2, columna 2 de A. Lo vamos a llamar alfa sub 2, 2 y va a ser igual y es igual a menos 1 a la 2 más 2 por el determinante de la submatriz que se obtiene de A suprimiendo la fila 2
y la columna 2, ¿sí? Ese determinante, por ser un determinante de orden 1, nos queda igual a menos 3, y entonces el cofactor del elemento de la fila 2, columna 2 de A es menos 3. Haciendo lo mismo, calculamos el cofactor del elemento de la fila 2, columna 2 de B. Lo vamos a llamar beta sub 2, 2, y es igual a menos 1 a la 2 más 2 por el determinante de la submatriz que se obtiene de B suprimiendo la fila 2, columna 2. ¿Sí? Ese determinante, nuevamente, por ser un determinante de orden 1, es igual al elemento 1, 1 de B, que es menos 3, y entonces el cofactor del elemento de la fila 2, columna 2 de B es menos 3. ¿Qué acabamos de mostrar entonces? Que ambos cofactores del elemento de la fila 2, columna 2 de la matriz A y de la matriz B son iguales y son iguales a menos 3. ¿Por qué sucede esto? Que es importante tener en cuenta que cuando nosotros calculamos un cofactor no depende del elemento, ¿sí? Si nosotros observamos, la matriz A y la matriz B difieren solo en el elemento de la fila 2, columna 2, ¿sí? Entonces, al cálculo del cofactor, en el cálculo del cofactor del elemento 2, 2, no está involucrado el elemento 2, 2 propiamente dicho. Por esta razón, ambos cofactores son iguales. Y por lo tanto, por todo lo que acabamos de decir, podemos concluir que esta afirmación es verdadera. Apartado G. Si una matriz tiene una fila o columna nula, su determinante es 0. La primera aclaración que hay que tener en cuenta es que si estamos calculándole el determinante de una matriz, dicha matriz tiene que ser cuadrada, ¿sí? Entonces, para poder justificar si este apartado es verdadero o falso, comencemos recordando las propiedades de los determinantes. En la página 10 de la teoría, la propiedad 2 dice que si una matriz tiene una columna nula, entonces su determinante es igual a 0, ¿sí? Esta propiedad nos podría indicar o dar una idea de que el apartado G puede ser verdadero. Además, en la página 13 de la teoría vimos dos propiedades adicionales. Particularmente la primera dice que el determinante de toda matriz cuadrada de orden n es igual al determinante de su transpuesta, ¿sí? Esta propiedad es muy importante porque permite expresar los axiomas y las propiedades de determinante para filas y el desarrollo del determinante por columnas, ¿sí? ¿Qué significa que nos permite expresar los axiomas y las propiedades de determinante para filas? En este caso particular, la primera propiedad que hemos enunciado, significa entonces que si una matriz tiene una fila nula, entonces su determinante es igual a 0. Considerando todo esto, podemos afirmar que el apartado G es verdadero. Ejercicio 2. Completa las frases usando algunas de las siguientes palabras. Apartado A. Se puede calcular el determinante solo a las matrices. Sabemos por la definición que el determinante es una función que solo se le puede calcular a las matrices cuadradas. La palabra cuadradas está en el cuadro, entonces completamos la frase con dicha palabra y el apartado A nos queda. Se puede calcular el determinante solo a las matrices cuadradas. Apartado B. La matriz identidad tiene determinante igual a, por el axioma 4 de la definición de determinante, sabemos que el determinante de la identidad es igual a 1. Como 1 está en el cuadro, completamos con esa palabra y el apartado B nos queda. La matriz identidad tiene determinante igual a 1. Apartado C. Si se intercambian 2 en una matriz, el valor de su cambia de signo. Por propiedad, sabemos que si se permutan o se intercambian dos columnas o dos filas en una matriz, el valor de su determinante cambia de signo. La palabra que está en el cuadro es columnas, entonces completamos con columnas y la segunda palabra que nos falta en esta frase es determinante.
Por lo tanto, la frase del apartado C nos queda: si se intercambian dos columnas en una matriz, el valor de su determinante cambia de signo. Apartado D. El valor del determinante de una matriz es... Ya vimos en ejercicios anteriores que toda matriz cuadrada tiene asociado un escalar, que es justamente el determinante de la matriz, y que dicho escalar es único. Como único está en el cuadro, podemos completar la frase del apartado D con esa palabra, quedándonos dicha frase de esta forma: el valor del determinante de una matriz es único. Apartado E. Si una de una matriz A está multiplicado por 1, puede extraerse dicho escalar de la matriz A. Recordemos por el axioma 2 que si una fila o columna de una matriz está multiplicado por un escalar, puede extraerse dicho escalar del determinante de la matriz A. ¿Sí? Como la palabra que está acá es fila, vamos a completar con fila. Si una fila de una matriz A está multiplicada por un escalar, también está, puede extraerse dicho escalar del determinante de la matriz A. Ejercicio 3. Selecciona la o las opciones correctas. Sea A una matriz cuadrada de orden 3 particionada en columnas, alfa un escalar del campo distinto de 0, entonces tenemos que ver cuál de todas estas igualdades son correctas, son verdaderas, ¿sí? Para eso vamos a comenzar con el apartado 1, ¿sí? Y vamos a resolver el determinante del primer miembro, ¿sí? Observemos que en el primer miembro tenemos en la segunda columna suma de columnas, por lo que podemos aplicar el axioma 2 de determinante, ¿sí? Entonces, el determinante del primer miembro nos queda igual a la suma de dos determinantes, donde el primer determinante es justamente el determinante de la matriz A, y el segundo determinante, si lo observamos detenidamente, en la segunda columna también tenemos suma de dos columnas, por lo que podemos volver a aplicar el axioma 2. Haciendo esto, obtenemos que el determinante que estábamos buscando calcular es igual a la suma de tres determinantes. El primer determinante es el de la matriz A, el segundo determinante tiene dos columnas iguales y entonces, por axioma 3, ese determinante es 0, ¿sí? Y además, en el tercer determinante, observemos que en la columna 2 tenemos la columna 2 multiplicada por un escalar, entonces podemos aplicar el axioma 2 de la definición extrayendo ese escalar, lo que nos quedaría que el determinante que estábamos buscando es igual al determinante de A menos el determinante que tiene las dos primeras columnas iguales, y de nuevo por el axioma 3 ese determinante es 0, ¿sí? Por lo tanto, nos queda que la opción I es justamente una de las correctas, ¿sí? Ahora, veamos qué pasa con la opción 2i y 3i. Si se fijan, el primer miembro de estas dos opciones son iguales, entonces de nuevo vamos a desarrollar o vamos a calcular el determinante del primer miembro y vamos a ver a qué es igual. Entonces, observemos que tanto la columna 1 como la columna 3 están multiplicadas por un escalar. Si extraemos el escalar alfa de la primera columna, obtenemos este determinante en donde está la columna 1 de A, la columna 2 de A y la columna 3 multiplicada por el escalar alfa. Entonces podemos volver a aplicar el axioma 2 extrayendo el escalar alfa, por lo que nos quedaría alfa por el determinante de A, y esto es lo mismo que alfa al cuadrado por el determinante de A, ¿sí? Teniendo en cuenta esto, la única opción correcta es la 3i de estas dos. Ahora veamos qué pasa con la opción 4 y 5, ¿sí? Observemos que de nuevo el determinante del primer miembro de las opciones 4 y 5 son iguales,
Y entonces y tienen la particularidad de que están intercambiadas las columnas, ¿sí? La columna 3 con la columna 2 están intercambiadas. Sabemos por propiedad que si permutamos las columnas de un determinante, el determinante cambia de signo. Por lo tanto, la opción correcta es la quinta. Vamos al apartado B. Sea ahí la matriz identidad de orden n con n mayor que 1. Y tenemos estas opciones. La primera opción me dice que el determinante de i es menos 1. Eso sabemos que no es correcto porque por axioma 4 de la definición de determinante, el determinante de i vale 1. La segunda opción nos pide calcular el determinante de la trampuesta. Sabemos que el determinante de una matriz es igual al determinante de su trampuesta. Y en este caso el determinante de la identidad trampuesta es igual al determinante de la identidad igual a 1. Por lo tanto, la segunda opción es verdadera. Y después, en las últimas dos opciones, tenemos que calcular el determinante de menos la identidad, ¿sí? El determinante de menos la identidad, este menos lo que hace es multiplicar cada fila de la matriz identidad por menos 1. Entonces, si de cada fila extraemos el factor menos 1, vamos a tener menos 1 por menos 1 por menos 1 n veces. Eso es lo mismo que menos 1 a la n por el determinante de la identidad. Y el determinante de la identidad por axioma 4 de la definición es 1. Entonces, el determinante de menos i nos queda menos 1 a la n. Y por lo tanto, la opción verdadera o correcta es la cuarta, ¿sí? Tengan cuidado acá que están mal puesto el orden de las opciones. Apartado C. Sea A una matriz de orden 3×3 escalar con el escalar distinto de 0 y de 1. Entonces tenemos que ver cuánto vale el determinante de la matriz A. Calculemos entonces el determinante de A. ¿Qué podemos hacer? Aplicar o utilizar el axioma 2 de la definición de determinante en la columna 1. Entonces nos queda el determinante de A por el determinante de una nueva matriz, ¿sí? Si volvemos a aplicar el axioma 2, pero ahora en la columna 2, nos va a quedar el A que ya teníamos por el A que extraemos por el determinante de esta otra nueva matriz, ¿sí? Y podemos volver a aplicar el axioma 2 en la columna 3. Entonces nos va a quedar el a al cuadrado por a, que es a al cubo, por el determinante de la identidad. Por lo tanto, hasta acá podemos ver que la opción 3 es correcta, ¿sí? Porque justamente este es el determinante de la identidad. Pero además sabemos por axioma 4 que el determinante de la identidad vale 1, entonces a al cubo por 1 es a al cubo, y nos queda como correcta también la opción 4, ¿sí? Bueno, espero que les sea útil este video. Nos vemos en la próxima.